Isaías 52:1. Vístete tus ropas de gala, Jerusalén, ciudad santa. Isaías 66:20. A mi monte santo de Jerusalén, dice Yahvé. Nehemías 11:1. El resto de la gente echó a suertes para que de cada 10 hombres habitase uno en Jerusalén, la ciudad santa. ¿Qué tienen en común los tres versículos? Jerusalén, ciudad santa. Hermano Julio. De la santa ciudad Jerusalén. Está en común, habla de Jerusalén. O sea, tienen relación los tres versículos con Jerusalén. ¿Y qué se dice Jerusalén? Que es la ciudad santa, que ahí viven los hombres y todo eso. En los tres aparece la palabra Jerusalén y en los tres aparece la palabra santa. Nos damos cuenta que aquí la palabra santo o santa no se está refiriendo a Dios. ¿A quién se está refiriendo? Ni siquiera es a una persona. Vamos a ver que la palabra santo tiene varios significados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo general, nos dicen en tono de burla, uy, te la das de santo. ¿Qué nos están queriendo decir? Para esa persona que me dice que me la doy de santo, ¿qué significa esa palabra? A ver, Yara, que no se le escuchó, quiero escucharlo. Que no peca, perdón, que no peca. Podría Es ser que no perfecto, peca. que no comete errores. O que, Puede. moralmente o éticamente es una persona bastante aceptable. Ya no tanto hablando de perfección, pero que moral o éticamente es una persona correcta. Es decir, alguien que vale la pena tomar como ejemplo. Ya siendo un poquito más considerado. También se toma la palabra santo de la forma que lo acaba de mencionar Yara. Ya esto es cuando, por ejemplo, los hermanos católicos hablan de San Pablo y ahí es casi perfección para ellos. Es prácticamente algo perfecto. Relativamente en la Biblia, en la Reina Valera 1960, que tanto le gusta a ustedes, aparece perfecto cuando quieren decir maduro, maduro espiritualmente. Entonces tiene varios significados. En estos tres versículos que les leí y que habían leído ustedes, ¿qué significa santo? Apartada. Sí, es el término popular, ¿verdad? Uno se supone que es tanto la persona como un objeto. En este caso es un objeto, porque es impersonal, Jerusalén. ¿A cuántas cosas le llamó santo en el Antiguo Testamento y los profetas? Y, por ejemplo, el salmista se refiere al templo como santo también. El monte de Sión, santo. ¿Cuántos llevamos? Jerusalén, el templo. En el templo ustedes pueden anotar Salmos 11:4. El pacto, el rey del norte regresará a su país con muchas riquezas y urdiendo planes contra la alianza santa. ¿Ves? El pacto, la alianza, no es un monte, no es más, está refiriéndose a algo abstracto, ni siquiera es un objeto físico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo va la lista? Jerusalén, el templo,
El monte de Sión. Salmo 2:6 dice, yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Así le llama Dios a Sión, mi monte santo. Aquí otra cosa. Vean Job 5:1. Grita ahora, a ver si te responden. ¿A qué santo vas a recurrir? Ahí está en Job 5:1 también. Dice que se refiere a los ángeles. Salmos 89:5. Bueno, tienen varios seres impersonales, objetos abstractos que se le llama santo. ¿A qué más se le llama santo? Al sábado. ¿Sí o no que al sábado se le llama santo? Al diezmo. Al diezmo se le llama santo. Al tabernáculo. ¿Recuerdan el lugar santo y el lugar santísimo ubicados dentro del tabernáculo? No solamente santo, también santísimo. Mucho más santo que el santo. Interesante, ¿verdad? A mí siempre me llamó la atención que uno es santo y el otro es más santo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, los expertos del Antiguo, los expertos en el Antiguo Testamento, ¿qué respuesta me pueden dar? Mano Lamberto va a alzar la mano allá ahorita. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué uno más santo que otro? Sería como decir Lamberto y Leonicio. Uno es santo y el otro es más santo. ¿Cómo? Porque en el Santísimo era donde bajaba Dios. Y el santo era donde llegaba el sacerdote, según. Pero esos nombres no los inventó el ser humano, los sacerdotes. Santo y santísimo lo estableció Dios mismo. ¿Se fijan? Eso es muy, muy interesante cómo usamos o cómo encontramos en el Antiguo Testamento el término con diferentes significados. ¿Qué dice Éxodo 10, 8 al 11? Hicieron pues volver a Moisés y a Aarón a la presencia de Faraón, el cual les dijo, id a dar culto a Yahvé, vuestro Dios. ¿Quiénes van a ir? Respondió Moisés, saldremos con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas, porque es nuestra fiesta de Yahvé. Contestóles, así esté Yahvé con vosotros, como voy a dejaros salir a vosotros con vuestros pequeños. ¿Ves cómo a la vista están vuestras malas intenciones? No será así. Salid si queréis los varones solos y dad culto a Yahvé, pues eso es lo que buscabais. Y fueron echados de la presencia de Faraón. Ahora el 31:14. Guardad el sábado, porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será día de descanso completo, consagrado a Yahvé. Todo aquel que trabaje el sábado morirá. Ok. A mí me gusta más sagrado, consagrado, que ¿cuál fue la palabra usada por hermano Lamberto? Apartado. Apartado. Bueno, sí, se supone apartado. Otra palabra sería dedicado. Dedicado al servicio de Dios, consagrado, sagrado. Creo que es bastante popular el significado de sagrado, dedicado. Para muchos es santo el trabajo porque pasan dedicados día y noche al trabajo.
Entonces es bastante comprensible. Apartado es, ya lo vamos a comentar un poquito más. Apartado es como un rechazo a lo opuesto. Por eso es que yo prefiero estos otros de dedicado, consagrado, sagrado, porque imagínense, hasta de Israel podría decirse que era un pueblo santo, pero no significa que está rechazando a aquellos que querían hacer proselitismo, de ser aceptados dentro de la nación o dentro del pueblo. Entonces, cuando uno dice apartado, ya es en el sentido tal vez trascendente, algo así como la trascendencia de Dios que no puede, no tolera estar relacionándose o teniendo contacto o estar cercano al pecado en su condición trascendental. Entendí lo que quiso decir hermano Lamberto con apartado, pero en estos ejemplos que estamos viendo no son solamente apartados, sino consagrados, dedicados. No es solamente esquivar a ese mal, hacerme a un lado, no. Es más bien específicamente dedicarme, y creo que ya estoy redundando, lo vamos a dejar así. Primero hermano Leonicio, después ya. Hermano, bueno, yo siempre he escuchado que la palabra santo significa apartado para, o sea, como con un propósito. Entonces me llamaba la atención ahorita lo que se comentó un poquito del lugar santo y del lugar santísimo. Digamos, se dice que santísimo, ¿verdad? Por lo que decía el hermano Lamberto, ¿verdad? De que era donde bajaba Dios. Pero si la palabra significa eso o es que en ese otro tiempo, por decirlo de una forma, tenía algún otro significado, no sé, por ser el hebreo. A ver, estamos entendiendo por los contextos. Ya decidí que no vamos a leer todos estos versículos, va a tener que quedar en la tarea que ustedes los lean. Y me disculpan, pero van a tener que escribir uno por uno la lista de versículos que les voy a poner, va a ser parte de la tarea. Y el contexto de esos versículos, de esas citas bíblicas, de lo que se está narrando, nos da la idea de que se le llama santo por estar dedicados a Dios. Dedicados no es lo mismo que apartado. Me aparto del mal. Eso es parcial, pero dedicado a, consagrado a, es lo que estamos viendo, al menos en los versículos que hemos leído en este momento, en este ratito. Pero no sé si era esa su pregunta, porque también hay otro significado. Fíjense que prostitutas en un templo idólatra eran santas. Los paganos, ese era el término para referirse al servicio que daban ellas, eran santas, es decir, eran dedicadas a sus dioses. No es algo exclusivo del pueblo de Israel, sino que estamos hablando del vocabulario, del lenguaje que se utilizaba, lo que ellos entendían o algunos de los conceptos que entendían, porque hay otros en cuanto a la palabra santo. Y como les digo, vamos a tener que verlo porque ya se nos pasó media hora y los vamos a tener que ver así. Se los voy a dejar a que los lean, que los escriban, porque hay más de un significado. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál era otro significado? Ya lo vamos a ver, hermano Leonis. O le entendí mal. No sé si le entendí mal la pregunta. No sé, bueno, la pregunta es esa, digamos, ¿cuántos significados hay aparte de apartado para? Ok. Apartado para, dedicado, consagrado. Vamos a ver otro como el de la trascendencia. Ya este sería exclusivo de Dios. Otro significado sería Dios. Decimos santo, decimos Dios. Santo
se le viene a la mente, depende del contexto, a cualquier persona de aquella época que se estaba refiriendo a una deidad. Así que lo trascendente ya es en la exclusividad de Dios, de que Dios en cierto sentido es el único santo, porque es el único Dios a quien nosotros reconocemos. Ese es otro significado. Pero ya vamos a ir buscando los versículos. Yara. Bueno, hermano, no quiero redundar, pero sí entiendo la concepción que tienen el hermano Lamberto y el hermano Dionisio de que santo es apartado. Ahorita lo estamos viendo desde el contexto por lo que pues he percibido y analizado desde el Antiguo Testamento. Y cuando empecé a escuchar lo que es el Evangelio, siempre, bueno, casi siempre la palabra santo o el término santo me lo enfocaban directamente, específicamente como apartado. Y que los cristianos, nosotros, para Dios estamos apartados del pecado. Somos adoptados hijos tuyos y por tanto eso nos hace santos. Ese es mi comentario. Bueno, el término está también en contraste con lo profano. Deberíamos ser del bando opuesto o contrario a lo profano. Lo profano nunca podrá ser santo. Ese es otro sentido. Lo puro versus lo impuro. Ese es otro sentido. Como cuando se decía la carne de cerdo, decía, para los israelitas eso no había posibilidad de proselitismo. Que un cerdo se convirtiera o que se hiciera prosélito. Un cerdo era prohibido para el pueblo comérselo. Y si era prohibido, no hay forma de hacerlo bajo el significado que tenía ahí en el Antiguo Testamento. No había forma de convertirlo en algo puro. Comer carne de cerdo, si era impura, no había un proceso, no había la mínima posibilidad de que en algún momento ellos mismos como pueblo de Israel, como judíos, dijeran, ahora sí, ya pasó por el ritual, ahora sí ya podemos comer cerdo. No. Entonces, en cierto sentido, que ya es que trato de explicarle, se refiere a la santidad como a la pureza, en contraste con lo profano, que es algo como parte de lo que iba mencionando Yara. Así le enseñaron y no es que esté equivocado el que se lo enseñó. Lo único que no es el único significado. Hay más de uno y lo estamos viendo. Porque sí, para el servicio de Dios no es lo mismo alejate del pecado que para el servicio. Son actividades diferentes. La santidad entendida como rechazo divino, o sea, como rechazo de parte de Dios al pecado de la humanidad. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 6. Si ustedes leen el capítulo 6 de Isaías, en la visión de este profeta, involucra el reconocimiento de Isaías de su propia impureza religiosa y moral y reconocimiento de la impureza del pueblo. ¿Cómo es posible? El pueblo no puede tener contacto con el santo, santo, santo. Ahí es donde estamos los tres santos. Santo, santo. Miren, estamos allá en el tabernáculo y se habla de santo y de santísimo. Uno santo, otro más santo, dice hermano Lamberto. Es que en uno llegaba la presencia de Dios una vez al año. Ahí estaba Dios en ese lugar santísimo, más que santo.
Los sacerdotes eran santos, estaban en el lugar santo. Dios entraba al Santísimo o Dios entraba al otro lugar santo, ya no podía ser igual de santo, tenía que ser santísimo. Dice Isaías, bueno, Dios se entiende como alguien santo, pero yo digo, es santo, santo, santo. Y tenemos esos cantos que son bonitos también en el himnario viejito que usan las iglesias de Cristo, ¿verdad? Las iglesias a las que usted pertenece. Santo, santo, santo. Entonces, en ese capítulo 6 de Isaías, vemos que la palabra santo se entiende como un rechazo de parte de Dios al pecado de la humanidad. Rechazo al pecado, no rechazo a la persona. No rechazando al ser humano, sino al pecado. Ahí la santidad se contrapone con el pecado, los pensamientos. A ver, los pensamientos y caminos del Santo de Israel se mueven en un plano muy superior a los caminos y pensamientos del ser humano, ¿o no? Pareciera que la palabra santo solamente tenía un significado. Si ustedes comienzan a leer un versículo, otro versículo, en este caso, en el de Isaías, este de Isaías es bastante claro. Lean todo el capítulo 6. También está el capítulo 55, el capítulo 5, después de los primeros 12, 13 versículos. Y ahí se van a dar cuenta que la santidad se contrapone con el pecado y que sí, los pensamientos y los caminos del Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Es Dios. Y ahí es la parte o el significado de santo, que ya no es solamente apartado, ya es Dios. El Santo de Israel es Dios. Y no está diciendo el apartado de Israel. Se está refiriendo a Dios, al creador del universo. Sí se ve que hay varios significados de la palabra santo. Ahí están los versículos, cómo lo usaban los escritores del Antiguo Testamento. No estoy diciendo que vamos a andar con un diccionario a ver cuándo la uso, cuándo no la uso, cómo lo digo, cómo no lo digo. El que quiere estudiar la Biblia va a entender, según el contexto que estemos hablando, cuál es el significado que le estamos dando o el que queremos dar a entender. Pero no se queden solamente con la palabrita apartado. De momento vemos que sí tiene sentido eso que nos han dicho de que apartado, pero no solamente apartado. Isaías dice por ahí, Leo Garrett, que aparece unas 27 veces refiriéndose al Santo de Israel, refiriéndose a Dios. En el libro de Isaías aparece como 27 veces. Otra vez no quise buscar la concordancia o el buscador de Google para saber si es cierto que aparece 27 veces. No quise. Sería bonito que en un sermón, si usted buscó las 27 veces y no le salieron 28 ni 26, entonces usted diga, yo mismo lo busqué. Y sí, son 27 veces que aparece en Isaías, Santo de Israel. No solamente Isaías. Él da una cita aquí, dice Amós 6:8. El Señor Dios ha jurado por sí mismo. Ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios. Por tanto, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Ahora vean eso en contraste con el capítulo 4, versículo 2. Ok, el Señor juró por su santidad. Bueno, a ver, esa santidad ya no es a nivel de Jerusalén, ya no es a nivel de Monte Sión, no es a nivel de la santidad del diezmo. El diezmo es santo, el sábado es santo,
Los sacerdotes eran santos. Las vestiduras de los sacerdotes eran santos. Está el lugar santo en el tabernáculo, el lugar santísimo en el tabernáculo. Ahora, la santidad de Dios. ¿Y esa con qué la comparamos? No es una palabrita así como, o que estemos forzando los sinónimos que vamos a buscar, porque ni siquiera son sinónimos. Son diferentes aplicaciones que le da la Biblia, ahorita que estamos en el Antiguo Testamento. Oseas 11:9, por decirles uno más, ya les voy a poner una buena lista, las que pone ahí el señor Garrett. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Ahora sí le va a dar miedo al hermano Lamberto decir que él es santo, ¿verdad? Imagínense que si el santo de Israel es Dios mismo, a veces por eso nos negamos y decimos, no, si es que yo no soy santo. A veces mal aplicado porque estamos tratando de justificarnos que voy a hacer lo que me dé la gana solamente por el hecho de que no soy santo. Aunque en otro sentido, pues a ese nivel nunca lo vas a hacer. Nunca voy a ser santo a nivel de lo que estamos leyendo. Para que vean también santo. Y veamos algunos del Nuevo Testamento, ya que se nos acabó la hora. Qué rápido. En el Nuevo Testamento, Mateo 6:9. Aquí le voy a contar un chiste, porque a mí me pareció un chiste de muy mal gusto. Están haciendo pedazos el canto de Palestina, porque dice tierra bendita y divina era la Palestina, donde nació Jesús. Dice. La palabra que estamos viendo es santo, pero mire la confusión del ser humano. Escuché por ahí que le ponen, dicen que un hermano de Dominicana, de República Dominicana, se pone él como autor del canto, uno de los plagios más bárbaros y sanguinarios que he visto en mi vida. Al canto que se llama Palestina, no sé si ustedes lo conocen, tierra, ¿quién no lo va a conocer? Si no lo conocieran no serían de la Iglesia de Cristo. Ok. Entonces le pone ahí un dominicano, no quise grabar el nombre porque para no tener pesadilla. Autor le pone, y un hermano de dominicano. Y sale un hermano nicaragüense cantando, lo que me dio una grandísima vergüenza. En lugar de Palestina, le ponen al Señor Jesús. Pues porque dicen, el único bendito es el Señor Jesús. Y dicen en los comentarios, no podemos bendecir a Palestina. ¿Cómo es eso? Dios bendiga a Palestina. O Palestina, la pregunta, Dios la bendijo. Dios bendijo a Palestina. Y queremos desafiar a Dios. Miren lo que hace la ignorancia. Y no hablo solo del dominicano, sino cualquier otro que no tiene pensamiento propio o natural. Dios ya la bendijo. ¿Cómo podemos negar algo que Dios ya hizo? Jerusalén, santa, bendita. Dios la bendijo. Allí nació el Señor Jesús. Qué bendición más grande. Y la bendijo por encima de todas las demás naciones. Entonces les digo, Padre nuestro que estás en los cielos, dice Mateo 6, santificado sea tu nombre. Y alguien va a decir, no, el único que bendice es Dios. Miren cuántas confusiones, cuántos jueguitos de palabras. Solo Dios puede bendecir. No es cierto. ¿No se acuerdan de Jacob bendiciendo a sus hijos? Perdón, Jacob, al padre de Jacob, a Isaac bendiciendo a sus hijos. Y era de lo más natural. Todos los buenos padres bendecían a sus hijos. No solamente les daban herencia. Y miren cómo Dios trabajaba en esa época y creo que relativamente sigue trabajando también
en función a eso. Un padre que no bendecía a sus hijos no les iba bien. Y no son locuritas de Pancho Madrid. Ah, no, ustedes no saben de Pancho. No son cuentos. No son cuentos. Es que si se le olvidaba bendecir. ¿Cuál era la gran lloradera del pobre Isaac? Perdón, de Esaú. ¿En serio no te queda nada? Se sentía que iba a morir. No te queda ni un poquito. Dame un poquito de la bendición. Bueno, dicen ahora que una persona no puede bendecir a otra. ¿Qué significa en Mateo capítulo 6? Santificado sea tu nombre. Hablando del que está orando y se dirige al Padre eterno. Yo voy a santificar a Dios. No, hombre, qué barbaridad. ¿Por qué? Porque nos encerramos a un solo significado de una palabra. Y nunca aprendimos a analizar, a revisar el contexto. Tantos significados de una palabra. Así que ahora les pregunto, aquí está el desafío. ¿Cómo es eso que vamos a santificar a Dios? ¿Le vamos a echar agua bendita a Dios? ¿Cómo lo santificamos? Aquí ya viene otro significado, para que no se confundan, para que no traten de armar a veces armamos trabalenguas y rompecabezas. Pero este es otro significado de la palabra santo. Santo, enaltecido. Enaltecido sea tu nombre. No solamente yo vea tu grandeza, que todos los demás, que todas las demás personas vean lo grandioso que eres. Santificado sea tu nombre. Que todos los demás vean que tu nombre es realmente enaltecido. ¿Sí? Otro significado. No es que usted va a bendecir. Ok, como ya lo bendije yo, ahora le va a ir bien a Dios. No es lo mismo que cuando bendecían a los hijos, allá los israelitas. Entonces te bendigo para que te vaya bien. Ahora sí te va a ir bien porque tenés mi bendición. No me voy de la casa si no me bendice mi padre. Bueno, Dios te bendiga, hijo mío. Y le está dando la bendición. No puede ser en ese mismo sentido que nosotros al creador del universo le vamos a decir, bendito sea Señor. Como ya te bendije, ahora te va a ir bien. Ok. Juan 17:11. Ya aquí estamos hablando de la trascendencia de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, el término santo ya tiene que ver con la trascendencia de Dios. Allá muy largo, a unos niveles que nosotros no llegamos. Una naturaleza que no está compartida con ninguno de nosotros los mortales. A eso se refiere el término trascendencia. Sin contacto con el pecado, muy puro, enaltecido, no puede estar a nivel de nosotros. Esa es la trascendencia. Aquí en el Nuevo Testamento como que hay un énfasis bastante claro. ¿Cómo nos dice Juan 17:11? Creo que ahí es donde el Señor está orando, ¿verdad? El Señor Jesús se está comunicando con su Padre. ¿Y qué es lo que dice el versículo? Micrófono, Yara, ya que lo está leyendo. Cuando lo veamos mover los labios, la queremos escuchar. Bueno, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Gracias. Con cuidado esa lectura, analicémoslo despacito. Puedo estar equivocado, pero
Hay un contraste que está haciendo él. El mundo versus la posición a donde iba él, a donde está el Padre. ¿Sí? Dios está en todos lados, decimos, ¿cómo decimos ahora? Dios está en todos lados, no se equivoque. No me congrego porque en todos lados está Dios. Por lo general se usa en ese contexto. Cuando se quiere defender del pastor que llega hermano Lamberto a hostigar a la hermana, a decirle, mire, no la miramos el domingo. ¿Qué le pasó? Le dice, no, Dios está en todos lados, hermano Lamberto. Aquí el Señor Jesús dice, como que no es la misma posición. ¿Cómo lo comentaríamos en este contexto de lo que estoy tratando de convencerlo y ustedes se niegan a aceptar? Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti, Padre, y ahí viene la palabra clave, Padre Santo. Padre Santo en el contexto de que no está en el mundo. ¿Y cómo es aquello de que Dios está en todas partes? Yara, creo que Yara levantó la mano. Sí, hermano, me había pedido mi comentario acerca del versículo 11 y haciendo una lectura rápida, pero captándolo el contexto, habla acerca de lo trascendental, como decía usted, y sobre la ascensión que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, que físicamente no estaba hablando en ese contexto de Padre Santo, sino al momento que él iba a ascender y referirse a ello de esa manera. En el sentido de trascendencia, Dios no tiene contacto con el pecado. En el sentido de trascendencia, no sé si recuerdan que una vez comentamos que el Señor Jesús tenía que ser abandonado por su Padre por esta misma santidad. Dicen que no. Hay hermanos de renombre que me dicen que estoy loco. Yo no lo veo tan complicado. El mismo Señor dijo, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó. ¿Cuál otro motivo sería? No estaban de acuerdo. El Señor Jesús quiso venir y el Padre no quería que viniera. ¿Cuál sería el motivo por el que lo abandonó? Esto es la trascendencia. Este es el concepto de trascendente. No podía tener contacto con el pecado. En ese sentido, es una distancia muy lejana y es donde está diciendo el Señor, voy hacia ti, ya no estoy en el mundo. En ese sentido trascendente, es santo, Padre Santo. Hay otros textos ahí. Tenemos primera de Pedro 1:15 al 16. Hermano, Diga. en esa parte se ve que hay un Dios muy diferente a lo que es el asunto de la humanidad. Y lógicamente, pues sí tenía que abandonar al Hijo para venir y poder nosotros tener la oportunidad de la salvación, porque si hubiera guardado al Hijo, nosotros de por gusto hubiera venido. Entonces sí lo abandonó, lógicamente, para cumplir el plan que ya él ya traía. Bueno, ya esa es locurita que alguien me diga que no lo abandonó, que no era posible, cuando el mismo Señor Jesús está diciéndolo, ¿verdad? Pero bueno, así tenemos que comprender a algunos hermanitos. Que los atributos de Dios vamos a estar comentando. Sé que hoy empezamos con lo popular que entendemos por la palabra santo, para caer a que santo es uno de los principales atributos de nuestro Dios.
santo, 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 o santísimo, o trascendente. No vamos a tal vez detenernos demasiado. En el próximo periodo, que es continuación de la teología, pues sigamos viendo esos atributos. Necesito que seamos más analíticos. Está bien recordar, como dice Yara, a mí me enseñaron tal cosa, está bien, por algo se inicia, y no quedarnos con un solo significado, sino meternos a los textos. Ustedes saben que aquí no sé cuál sería el caso, si hay alguno avísenme, de ponerles criterios, conceptos independientes del texto bíblico. No debería ser costumbre ni de la escuela ni de ustedes. Es que ahora en algunos casos el diccionario yo se lo saco porque es el idioma que hablamos, pero conceptos de términos bíblicos no me los va a dar ni otra persona, ni una institución, ni una editorial, ni la Real Academia Española. Si son conceptos bíblicos, saquémoslos de ahí. Bueno, esta parte de santos que usted enfatizó me llamó la atención, porque yo, digamos, desde esa perspectiva, por decirlo de una forma, no lo había visto, de que es rechazado o algo así. Sí, en oposición al pecado, de rechazo al pecado. Sí. No lo había visto yo hasta ahora y me llamó bastante la atención. Bueno, terminé de verlo con los textos, ahí se los voy a poner en la tarea última de este periodo. Y todavía hay unas cositas que agregar. Por ejemplo, la inmutabilidad de Dios está relacionada con su santidad. Dios no cambia. Dios no cambia. Parte de ese atributo del primero que estamos viendo, Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Esa inmutabilidad es un atributo también estrechamente relacionado con su santidad.